con nuestra epístola a los Hebreos, capítulo 1. Esperamos que estén todos allá en casa, con su familia, bendecidos. Pues esta tarde, acá todavía seguimos en la ciudad de Jerusalén. Qué hermoso está esta parte, ¿verdad? Es un recorrido por la ciudad antigua, es la parte antigua de la Jerusalén, de más o menos del 2010 para acá empezaron a renovarla, pero estas son partes que todavía siguen como en esos años, ¿verdad? Casi no les han hecho mejoras. Bueno, pues gracias a Dios por su palabra. Hemos visto ya en Hebreos pues algunos aspectos, ¿verdad?, importantes. La superioridad de Jesús sobre los ángeles, la forma como Jesús ha representado a Dios y la manera como Dios, lo ha honrado, ¿no? Lo hizo superior a los ángeles. ¿A quién de los ángeles Dios le dio lo engendró como hijo, como a Jesús? ¿O a qué ángel le dijo, pues siéntate a mi diestra, ¿verdad?, hasta que ponga por estrado de tus pies a todos tus enemigos? Pues bueno, encontramos ya en el versículo 10 del capítulo 1, como le dice: tú, Señor, en el principio fundaste la tierra. Es un salmo que está hablando de la obra también de Dios, nuestro Padre. Dice: y cómo los cielos son obra de tus manos. Dice, y ya refiriéndose a la gente en sí, ¿no? La gente sin Dios, a la gente que son rebeldes, pecadores. Les dice: ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. O sea, aquí ese es el Dios eterno, el Dios omnipotente, el Dios que no tiene principio ni fin, ¿verdad? Eres el mismo, y tus años no acabarán. Dice entonces: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? Pues la misma pregunta del versículo 3 que leímos, ¿no? ¿Verdad? Como pues el Señor, aquí en el versículo 5 dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿A cuál de los ángeles? Pues engendró Dios los creó, no los engendró. Y también pues el Señor, ¿a cuál de los ángeles le dio el honor de sentarse a su diestra en el trono del cielo? A nadie más que a Jesús. Cuando Dios ordenó y decretó, ¿verdad?, que Jesús se sentara a su diestra. Dice: hasta que tus enemigos sean por estrado de tus pies. De manera que hay dos aspectos que hacen a Jesús superior sobre los ángeles. Los ángeles, ningún ángel fue engendrado, todos fueron creados. Y en segundo lugar, a ningún ángel fue puesto en el lugar de honor a la diestra del Padre. Y precisamente que es a donde estamos también tú y yo, sentados a la diestra del Padre, un lugar de honor, privilegiados por gracia, porque no hemos hecho nada. Todo se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo. Luego dice el versículo 14 una pregunta, dice: ¿no son todos espíritus? Que muchos creen que los ángeles no son espíritus, y sí son espíritus. Dice ministradores, o sea, están sirviendo, ¿no? Están bajo las órdenes de Dios Padre y de Jesús nuestro Señor. Dice: enviados para servicio. Ahí está la palabra importante, ¿no? Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es decir, ¿quiénes somos herederos de la salvación? Todos sus hijos, todos nosotros, tú y yo. Entonces esto habla del servicio que tenemos. No vemos a los ángeles de Dios, pero fueron enviados por Dios nuestro Padre para nuestro servicio, ¿verdad? Desde antes de Cristo, cuando fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, hasta el momento que fuiste salvo y ahora ya salvo, ¿verdad? Dios te sigue cuidando a través de sus ángeles, que te protegen para que tu pie no tropiece en tierra, ¿verdad? Bueno, el capítulo 2 dice: por tanto, o sea, debido a todo esto, es necesario, una necesidad que explica aquí la Escritura, una necesidad, dice, que con más diligencia, como dicen Romanos, en lo que requiere diligencia, pues no perezosos,
sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero aquí dice, con más diligencia atendamos, o sea, estemos atentos, procuremos sensibilizar nuestra vida espiritual en la oración, con la lectura de la Biblia, la meditación en ella, la memorización. Y entonces, ¿verdad? Dice las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, está hablando aquí de una caída espiritual, o sea, la persona que cae espiritualmente, regularmente no es de la noche a la mañana, ¿no? No así de la noche a la mañana alguien vuelve a caer a las drogas o al alcohol, o se va con una mujer, o roba o defrauda, no, es un proceso que también pues lleva tiempo. El enemigo, ¿verdad?, empieza a trabajar. En Cantar de los Cantares dice, echad de vosotros las pequeñas zorras que echan a perder la viña. Son los pecados, los pequeños pecados, transgresiones que nosotros vamos permitiendo en nuestra vida, que poco a poco, como una bola de nieve, se va acumulando desde la punta que la dejas rodar. Ya cuando llega al final de la montaña, pues ya trae una avalancha, ¿verdad? Entonces, aquí nos recuerda, ¿no?, que tengamos cuidado en atender las cosas que oímos del Señor. No sea que nos deslicemos. Todo deslizamiento, toda caída espiritual es por una falta de atención a la voz de Dios. O sea, es Dios el que habla, o sea que tenemos que estar tomarlo muy en serio. La palabra de Dios se tiene que tomar muy en serio, hermano. Y hacerle caso, ¿no? Porque dice, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, recordarán ahí en versículo 1, cuando se escribe que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, aquí dice, ¿verdad?, por ejemplo, que aquí usó ángeles. La palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Claro, aquí estamos hablando y viendo un ministerio bajo la ley, ¿no?, que pronto entraremos pues de lleno a ver la diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia, que ya estudiamos algo en Gálatas. Pero bajo la ley, dice, recibió justa retribución. Dice versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí se refiere pues a recibir una justa retribución. Aquel que no cuida su salvación con temor y temblor, pues va a recibir una justa retribución, porque Dios es un Padre, ya no nos juzga como un juez, sino como un Padre, nos disciplina. ¿Qué padre es al que su hijo no disciplina? Lo vamos a ver también aquí en Hebreos, ¿verdad? Dios a todo el que ama disciplina, a todo el que toma como hijo, ¿verdad? Pues si no lo disciplina, entonces dice sería bastardo y no hijo. De manera que una justa retribución para volverlo al camino. Esta retribución, esta disciplina, este paideo, ¿verdad?, o esta enseñanza o sistema a través de la cual Dios habla en nuestras vidas, en amor, en paciencia, en fidelidad, ¿verdad? Y cuando Él sabe que no estamos dispuestos a escuchar, que estamos oyendo otras voces, que nos estamos yendo al precipicio, entonces viene la justa retribución, viene la disciplina amorosa de Dios, desde luego, pues para que no nos destruyamos y que finalmente pues mantenernos cerca de donde Dios quiere, que es la bendición. Siempre es así, ¿verdad? Entonces, dice, la cual siendo anunciada primeramente por el Señor Jesucristo anunció esta salvación. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. También dice la palabra. Entonces dice, habiendo sido anunciada por el Señor Jesús, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Y dice el versículo 4, testificando Dios. ¿Sí? O sea, Jesús hablaba, los apóstoles predicaban, y juntamente con ellos en equipo, porque somos un equipo, ¿verdad? Con el Señor Jesús somos un equipo con nuestro Padre Celestial. Pues así dice Dios testificando juntamente con ellos. Fíjese qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es tener la ayuda en la batalla, en nuestros trabajos, que Dios esté juntamente con nosotros, confirmando lo que decimos, lo que hacemos, cuidándonos, guiándonos, protegiéndonos, diciéndonos por aquí sí, por acá no. Y todo esto, ¿no? Dios
testificando juntamente con ellos con señales, 3 cosas: prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Más bien son 4 lo que vemos aquí, esta obra poderosa de Dios en evangelismo, ¿no? Como Dios confirmaba con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Pues eso se refería a lo que ya en Corintios 12 y 14 se habla de la obra del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, que se movía muy fuerte en la iglesia apostólica. Sanidades y resucitando muertos y dando vista a los ciegos, se convertía la gente, pues hacía montones, ¿no? Con todas estas señales y manifestaciones poderosas que Dios hacía. Dice el versículo 5: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, y todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y aquí el versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho, ¿no? La manera también como se dice en el versículo 4, en el capítulo 1, ¿verdad? Que dice acerca de Jesús, que Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles. Aquí también vuelve a decir en el versículo 9, 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿En qué sentido aquí entonces fue hecho un poco menor que los ángeles? Pues físicamente, o sea, la incapacidad del cuerpo humano, pues no volamos como los ángeles vuelan, el poder y la fuerza física que tienen un solo ángel, ¿no? Que diezmaba los ejércitos enemigos, un solo ángel. En ese sentido fue hecho cuando Jesús fue engendrado en María y nació, ¿verdad? Pues como el Hijo del Hombre, como un hombre, dice, semejante en todo a nosotros. En ese sentido, un ángel es superior a cualquier hombre, ¿no? Sin embargo, no en rango. O sea, ¿a quién? Dice el Salmo, por eso se anticipa en la carta y muestra la superioridad de Jesús sobre los ángeles. ¿Por qué es superior? Porque ¿a quién de los ángeles Dios lo engendró? ¿Verdad? Como a Jesús, a ninguno. ¿O a quién lo puso en el lugar de honor a su diestra? A ninguno. Entonces, en rango y en autoridad y en honor y en gloria, pues en muchos aspectos el Hijo de Dios es superior a los ángeles. Más aquí, ¿verdad? Lo está comparando de esta manera, pues hablando de la que es menor, pero físicamente, ¿no? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Todas las cosas son por causa de que Dios en su voluntad así lo quiere. Y por quien todas las cosas subsisten, dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones. Como la aflicción, ¿verdad?, es un instrumento de Dios para perfeccionar a sus hijos. Desgraciadamente tenemos que pasar, ¿verdad?, ser habilitados en esta vida. Tenemos que ser, pues, entrenados y equipados a través de muchas, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, decía el apóstol Pablo. Y entonces aquí está hablando de Jesús, ¿sí? Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, agios es la palabra griega con H, agios y G de gato, el que santifica, los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Fíjense, o sea, aquí descubrimos algo, pues, precioso, ¿no? Tan hermoso. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré.
Y otra vez, versículo 13, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo, dice Jesús, ¿verdad? Y los hijos que Dios me dio. El Padre, que Dios el Padre me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y ahí librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjese el versículo 16, está tremendo, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Otra diferencia mayor todavía a las otras dos que hemos mencionado, ¿no? A que no fueron engendrados por Dios ni fueron sentados a su diestra. Dios no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Lo vimos en Gálatas. ¿Quién era la descendencia de Abraham? ¿Quiénes son? Esperma de Abraham, la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo, que fue puesto en nosotros, ¿verdad? Por eso nos hace ser descendientes, ¿verdad? De la línea de la mujer, descendientes a través de las generaciones de los hijos de la promesa de Isaac, de Jacob, ¿verdad? De Isaac, de Jacob, y tenemos entonces de Dios pues este privilegio hermosísimo de ser, como dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Fíjese que dice semejante, no dice igual, porque muchos dicen que Jesús era 100% hombre. Yo se lo pregunté ya a dos teólogos eminentes, ¿no? A Elvis Carballosa, uno de ellos, en un congreso en la zona rosa. Él ha escrito muchos libros. Y le preguntaba, hermano Emilio, ¿usted está de acuerdo en que Jesús es 100% hombre? Y me lo confirmó. Yo lo había visto, ¿no? Y me dijo, no es 100% hombre, es semejante. Semejante. Si fuera 100% hombre, tendría la naturaleza pecaminosa que tenemos todos los hombres. Ya no tenía naturaleza pecaminosa, ¿se da cuenta? Entonces era semejante, pero no igual, ¿sí? No era 100% igual. Entonces aquí lo dice, versículo 17, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y aquí es la primera vez que ya se menciona que Jesús fue hecho sumo sacerdote, y viene de la línea de Melquisedec. Lo vamos a ver adelante y explicar de qué manera cambió el sacerdocio, ya con el nuevo pacto y todo esto. Wow, toda una serie de cosas tremendas, ¿no? Que ahí poco a poco hilando y encadenando, porque es una cadenita que podamos seguir, como cuando aprendes matemáticas. Hay que aprender a sumar, a restar, a multiplicar para poder entrar a la álgebra, hermano. Así es que dice, somos sacerdotes, lo que a Dios se refiere, para expiar. Es tan hermosa, ustedes lo van a ver en maestría, la doctrina de la expiación, que tiene pues muchos matices y tiene que ver mucho con toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero el día de la expiación, el Levítico 16, ustedes pueden ver el día más santo para Israel, pues toda la ceremonia y todos los símbolos, que muchos de ellos vienen acá también en la carta a los Hebreos. Dice el versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, no hay ningún problema en que diga que Jesús fue tentado, porque pues lo mismo de Dios van a ver como dice acá en el capítulo 3, versículo 9, hablando Dios, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca sus corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, ¿sí? Entonces lo mismo Jesús, ¿verdad? También pues fue tentado cuando el diablo lo llevó al monte alto, ¿no? Los evangelios, lo quiso atrapar y lo quiso derrotar, pero el que salió derrotado fue el mismo diablo. Entonces, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer, desde luego,
en el terreno de la gracia, ¿no? Como Dios se lo dijo a Pablo, bástate mi gracia, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tú cuando eres tentado tienes de Dios el recurso que dejó nuestro Señor Jesucristo, el ministerio de intercesión y su cuidado y su dirección y su compañía y una cantidad de atributos preciosos que hace que el creyente pueda caminar victorioso y glorificando y sirviendo al Señor en obediencia santa. Entonces ya en el capítulo 3 vamos a ver la superioridad ahora de Jesús a Moisés. Y dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, los llamados del Señor, pues hay varios llamados, ya que es un llamamiento celestial. Dice: considerad dos cosas de Jesús, que empieza entonces a mostrar, para demostrar la superioridad de Jesús contra Moisés, que para los judíos pues Moisés era Entonces aquí esta carta les dice: mira, espérate, ¿verdad? Como la transfiguración que le dijo, apareció la nube y una voz que le dijo: no, pues oigan a Jesús, ¿verdad? Yo no quiero que oigan ni a Moisés, representante de la ley, ni a Elías, representante de la profecía, de los profetas, sino a Jesús. Él les va a enseñar cómo escuchar la voz de la ley y cómo escuchar la voz de la profecía, bíblicamente y con contexto. No como los judíos que separan la ley de la doctrina de Jesús, o los profetas que también no toman en cuenta la doctrina y pues se desvían, ¿verdad? Hacia pensando que están en la verdad, son desviados. Y entonces aquí dice: considerar al apóstol, apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, dice, en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, por el que la hizo. El que hizo todas las cosas es Dios. Pero Moisés, la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, eso sin duda. Eso le dio el carácter de liderazgo y de dirigir y de sacar. Fue un instrumento de Dios para sacar al pueblo suyo de Egipto y tratarlo de llevar hacia la tierra prometida, ¿no? Pero entonces dice: como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos todos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Entonces aquí, ¿por qué vemos que es Jesús superior a Moisés? Porque mientras que Moisés se le denomina o se establece como siervo, a Jesús se le da, ¿verdad?, el nombre, un mejor nombre de hijo. Y esto empieza ya a tratar de que los judíos vean la diferencia entre uno y otro. Pero vamos a dejar aquí sobre el reposo, en el versículo 7, el reposo del pueblo de Dios. Me da mucho gusto haber podido estar con ustedes este momento para compartir, y oremos al Señor. Padre, en nombre de Jesús pedimos que tú bendigas nuestras vidas, bendice a mis hermanos en sus casas, sus familias, sus hijos. Dales gracia para que ellos puedan entender tu voluntad, ser guiados como tú guiaste a través de Jesús, Señor, a tus apóstoles, a sus discípulos. Yo te pido que les sigas guiando y guardando en el poder de tu Espíritu, Señor, confiados como un león, Padre, que podamos ser olor de salvación a todos los que nos rodean en la casa, influirlos, Señor, hacia la paz, que podamos ser un ejemplo de la virtud y el poder tuyo, Señor, que reside en tu Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Cuídanos y guárdanos. En este santo nombre te lo pedimos. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis hermanos. Aquí dejamos con esta vista hermosísima, ¿no?, que tenemos aquí atrás. Vean ustedes qué hermosas construcciones y qué lugar tan original que escogió el Señor para nacer. De Nazaret. Nazaret, bueno, Nazaret está por acá, pero es Jerusalén más bien. Estamos todavía en Jerusalén. Nazaret pues está un poco más hacia
hacia aquí, hacia mi izquierda. Que Dios les bendiga, muchas gracias, hermano.